Dice Venezuela al fondo. Las instrucciones y que soy otro. Porque explicaron hoy internet. ¿Me puedes traer el cargador? Buenas noches, señores. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Gracias. A ver, señores, hemos comenzado a lo del IWEN. Quería llegar a 20, pero eso nos está dando mucho. Aquí tengo uno. Permitir. Ahora sí, tenemos 20. Hemos terminado el IVA y el IP. ¿Hay alguna duda, señores? Bueno, hoy comenzamos el IWE en extenso. Ya estamos haciendo un preámbulo. Bien, me sacar las fotos. Pero, señores. Ya. Escribirle y no encuentro dónde mandar en el Meet o en Classroom. Miren, mi señor, a ver, comparto este archivo, listo, compartir pantalla. A ver, señores, cuando nosotros hablamos del IWE,
hablamos de tres tipos de IUEs. Hay más en realidad, son los tres básicos. IUE con registros contables, que parte, IUE con registros contables, que va parte de la elaboración de los estados financieros en conformidad al Código de Comercio, que rige para empresas comerciales, ya sea unipersonales, jurídicas, con fines de lucro, ¿sí? Que no habrían solicitado la exención. Si hay una entidad sin fines de lucro que puede ser exenta del IUE, pero si esta solicita. Y si no solicita, tiene la obligación de pagar el IUE como una empresa comercial. Deben elaborarse en amparo de las 14 normas de contabilidad, ya que la Administración Tributaria señala que la elaboración de los estados financieros será en base a las 14 normas. Para fines tributarios, las adopta no a las 14, a todas menos a la 10, la 12, la 13 y la 14. 10, no arrendamientos financieros. 12, no, cuando coexistan más de dos tipos de cambio de divisa extranjera. 13, políticas contables, tampoco se acepta. Que se habrían suscitado en el periodo y son importantes ser revelados en las notas financieros. Y norma del contrato número 14, políticas contables. Sí debes elaborar en base a una política, debes registrar, por ejemplo, la depreciación, el activo fijo, como si fuese un bien tuyo, en amparo de la norma contable número 10, por ejemplo. Pero para propósitos tributarios no adopta a la 10, 12, 13 y 14. Al resto de las normas contables las adopta. ¿Está claro? Las adopta. O sea, vale decir, la 1 tiene validez para propósitos tributarios. Y como han podido leer, justamente el artículo 36 de la ley 843, ¿qué dice? Justamente dice eso, que los estados financieros serán elaborados en conformidad de las normas contables, ¿o no? Los principios generalmente aceptados. ¿O no dice eso en la ley 843, título 3, artículo 36? Primer párrafo, al comenzar señales. ¿O no, señores? Ya de entrada comienza. Las normas de contabilidad, la 3 y la 6, por ejemplo, ha sido las últimas dos normas contables que han sido adoptadas por propósitos tributarios en amparo de la RND 10-04-08. Con la RND 4-2008, básicamente la administración tributaria, repito, adopta, si quieren, a la norma contable número 3 y 6. El 2007 y entra su vigencia de la misma. También tiene que ser elaborados en base del Código Civil, ya que el Código Civil para materia tributaria tiene validez probatoria. Dice, la causa de un contrato de naturaleza económica tiene una incidencia tributaria y por ende afecta la cuenta de resultados. ¿Está claro? Somos totalmente causalistas. La causa del contrato, si es de naturaleza económica, percuta la obligación tributaria. Y en función de eso se elaboran los estados financieros. Voy a ser bien concreto. Los estados financieros deben ser elaborados y ajustados para propósitos tributarios. Okay. Deben ser elaborados y ajustados para propósitos tributarios. Para luego elaborar otro estado financiero
con fines tributarios, lo que busca encontrar la base imponible, ya que si cada gasto financiero no se reconoce, por ende la utilidad imponible tiende a subir cada vez más. Así que repito, si cada gasto operativo de costo de venta u extraordinario no se reconoce como tal, ¿sí? La administración tributaria hará que determine por ende el incremento de la utilidad de la base imponible para propósitos tributarios. Bueno, entonces, elaboras un estado financiero con propósitos financieros, haces los ajustes y sacas un estado de resultados con propósitos tributarios. Por ende, la base imponible. Bueno, de ahí que queda. Que elabores, calcules el IVA. Mira, aquí vamos a calcular. Es un caso que vamos a resolver. Calcules el IVA y ese IVA lo llevas al resultado financiero. El Código de Comercio dice que de lotería antes de impuestos, saque lotería. De dicha utilidad se descuente, ¿sí? De dicho resultado, perdón, del importe neto se calcula el 5%. Eso señala el Código de Comercio. ¿Está claro? De ahí tienes el resultado de gestión. Siempre del importe libre del IVA se calcula el 5%. Yo veo gente y en libros de conta, se han percatado, fíjense, en libros de conta de la entidad financiera calculan la reserva legal y del 95% recién calculan el IVA y ya está mal, no pueden hacer eso. No es lo correcto. Porque ya que el propio Código de Comercio reconoce que la reserva legal, entiende que es un ahorro por contingencia, ¿no? Que debe ahorrarse el 5% de la utilidad hasta llegar al, no todos al mismo tiempo. Nadie me va a decir, señores, no puedo creer. Señores, el Código de Comercio, a ver, les voy a decir una cosa. Si quieren ser competitivos en un mercado profesional, no solamente tienen que saber contabilidad básica, conta 2. ¿Sí? Tienen que tener un dominio claro del Código de Comercio, del Código Civil, del Código Laboral, de la Ley de Seguridad Social. ¿Está claro? De la Ley de Seguridad Social. Y obviamente el Código Tributario. Lo coloco al último porque no lo coloco porque no estoy queriendo decir que el mío es importante. Es igual de importante que el resto. Señálese que la reserva legal debe ser de por lo menos el 5% hasta llegar al 50% del capital pagado. ¿Está claro? ¿Queda claro? Sí, Lice. Muchas. Pero de verdad, entonces, ¿qué más tenemos? A ver, la propia reserva legal es una partida patrimonial. ¿Cuál es su contracuenta de actualización?
O sea, ¿qué cuenta asume su actualización? Esos 9.836, digamos que está el 31 de diciembre de 2018. Esos 9.836 al 31 de diciembre de 2019, un año después, no va a ser 9.836, tendría que ser más, ¿o no? Por el poder adquisitivo, la reposición del valor. ¿Cuál es la partida contable que asume dicha absorción? Y tiene una incidencia tributaria. ¿No se actualiza acaso AITB contra ajustes de reservas patrimoniales en los cuales también está la reserva legal como una cápita de actualización? O sea, el valor, ¿no? No se actualiza con la misma partida. Sí se contempla el valor, pero no la misma partida. ¿Queda claro? Bueno, ese es el primer grupo, si quieren, de posición financiera como tal. ¿Qué más nos quedaría? El segundo grupo de IUE es IUE con registros contables no obligados a presentar a la administración tributaria. Son aquellas que se fundan en amparo del Código Civil, como asociaciones, fundaciones, fundaciones culturales, deportivas, sindicales, inclusive las de derecho canónico. En el derecho canónico, o sea, vale decir, las obras de iglesia de la Iglesia Católica tienen las cartas reversales y un convenio que se tiene entre el Vaticano y el Estado boliviano ha permitido que las obras de iglesia de las cartas reversales puedan estar exentas del IVA. Y ahí, por ejemplo, la U Católica, la Universidad Católica Boliviana, está dentro de las obras de iglesias que se rigen en las cartas reversales. Las logias. La exención no es de oficio, es a solicitud. La exención no es de oficio, es a solicitud. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si no solicito la exención? Tarán, igual con registros contables. Todo lo que hemos visto aquí. Forma grosera, sí, pero estados financieros, los 5 estados financieros aquí. Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de evolución, patrimonio neto, notas de estados financieros. ¿Está claro? IUE exento. No solicito IUE con registros contables. Ahora, la pregunta, ¿cómo pagan ellos el IUE? No, si están exentos, no tendría por qué pagar el IUE. Sí, tienes razón. Pero su forma de determinar el IUE del cual están exentos es, miren, en el formulario solo colocan los ingresos que son imponibles al IUE. Y si tengo algún ingreso financiero que fue contabilizado acá y no es imponible al IUE, no colocas aquí solo lo que es imponible, lo que debería pagar todo ingreso que es de fuente boliviana, todo ingreso que no pagó IUE, todo ingreso de esa naturaleza se lo coloca acá. Menos gastos deducibles. Solo los gastos que son válidos. Me he olvidado retener, no sirve. No tiene factura, no sirve. Tienes un régimen especial y no tiene fotocopia de sus carnet ni tu última boleta de pago, no sirve. Pero he gastado financieramente, no sirve. Entonces, solo coloco ingresos imponibles y gastos deducibles en el formulario 500. Puede haber gastado yo 10 millones y solo tiene deducibilidad o coraza fiscal 2. 8 no son deducibles. Bueno, de alguna manera tú dirás, pero qué problema que me digan tengo 15 millones de ingreso, 8 millones de egreso, tengo 7 millones de utilidad, estoy exento, no voy a pagar. Tienes toda la razón.
la base imponible de esos 7 millones, el 25% no lo pagas en amparo de la exención. Pero no deja de ser un título de ejecución tributaria. Un importe determinado, base imponible, declarado, IVA 25%, y no pagado, es un título de ejecución tributaria. Pero si está exento, ¿por qué sería un título? ¿Cómo me ejecutaría la administración tributaria si estoy exento? Pregunto. No tendría por qué ejecutarte justamente porque estás exento. Lo que hace la administración tributaria es que si verifica que ha habido una distribución directa o indirecta de utilidades a favor de los socios fundadores, o cuando se disuelvan, no pasen a favor de otra institución de similar naturaleza exenta del IVA, o pase a favor del Estado. Yo tengo un hogar de niños que hemos cerrado, yo se iba a regalar a la gobernación mobiliarios, equipos, vehículos, motos. No puede, cuando se disuelva, no tiene que pasar o a otra institución de similar naturaleza o a favor del Estado. ¿Y qué pasa si no cumplo eso? Si ha habido una distribución directa o indirecta. Ah, bueno, si se ha dado eso, tarán, perdiste la exención. Ese importe que estuviste exento y no lo pagaste, se reactiva porque siempre fue un título de ejecución tributaria. Bien pensado sus pasos, su cálculo tributario por parte de impuestos, ¿o no, señores? Muy bien pensado. Bueno, aquí tenemos un planteamiento, vamos a resolver este importe. Los estados financieros, bueno, pseudo estados financieros que presentan, pues no son obligados a llevar registros, a presentar registros contables, elaboran un estado de situación patrimonial, que es básicamente el sinónimo de un balance general. Un estado de actividades, que su sinónimo sería un estado de resultados u estado de pérdidas y ganancias. O estado de flujo de efectivo, yo no consigo que alguien pueda hacer un estado de flujo de efectivo sin llevar control. Y finalmente una memoria anual, que es como las notas a los estados financieros. El tercer grupo de IUE refiérase a los profesionales liberales u oficio. Aquellos profesionales que no tienen dependientes, que trabajan solitos, ellos. Al decir no tienen dependientes, no pueden tener ni secretario. ¿Está claro? No pueden tener ni secretario. Solo aplica a personas naturales, ¿sí?, de profesiones y oficios, incluyendo los notarios de fe pública, que trabajan sin dependencia. Y no pueden tener inversiones de capital. Vale decir, es una empresa. Al no cumplir, ¿sí?, de no cumplir lo del personal o los bienes de capital, dejan de ser IUE profesionales, liberales u oficio y pasan a ser una empresa unipersonal con registro. ¿Ya? Lo interesante que, como han podido leer y ver, la normativa incluye a los ingresos por el alquiler como parte de los ingresos imponibles al IUE profesional liberal u oficio. Aquí, en el formulario 510, en la primera parte es muy parecido al 520, este de exentos. Una partecita, la primera partecita.
A los, a los ingresos que se tienen, al 100% de los ingresos imponibles, neto del IVA, libre del IVA, se resta la mitad de los saldos, el 50%. Y se da como base imponible, sin admitir prueba en contrario, como criterio para no pagar el IVA. Repite, tal vez. Que de los ingresos libres del IVA, neto del IVA, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la mitad son ingresos. Y el otro 50% es imponible para el IVA. Y vuelvo a repetir, sin admitir prueba en contra. ¿Qué señala el IUE 510 a su vez? Que de esos ingresos netos, hemos dicho, disminuye hasta el 50%, y del otro 50% se calcula el 25%, en ese caso 12.500. El mismo puede ser pagado con crédito fiscal IVA de consumo personal, que también se habría suscitado en el año, hasta el 50%. Y el otro 50%, si no tengo crédito fiscal, se consolida a favor del fisco. Y es un IVA por pagar. Igual es pago cuenta el ITE. Usted ha dicho entonces, del ingreso facturado saco el 87%, la mitad sin admitir prueba en contrario se da por egreso, la otra mitad es imponible. ¿Sí? De este importe yo calculo el 25%, correcto. Hasta la mitad de los 12.500 puedo pagar con facturas de consumo personal. Con cualquier factura. Compras de Home Center, Playland Park, Burger King. Y descuento hasta la mitad. Y la otra mitad lo pago en efectivo. ¿Y qué tal si no tengo ese crédito fiscal? Me he olvidado pedir factura durante la... Entonces pagas los 12.500 y punto. Tengo más de la mitad, tengo 12.000. No puedes decir 12.500 menos 12.500 pagar. Es por todas las... Dicho esto, ya creo que está enunciado el preámbulo de los tres grandes grupos del IVA. ¿Alguna pregunta, señores? Hola. Ninguna. ¿Cuál sería la alícuota del IUE? ¿Cuál sería? O sea, ¿habría alícuotas diferenciales? Porque me va a hacer el trabajo de IUE objeto, IUE exento, IUE no objeto, IUE con alícuota diferencial. ¿Habrá? ¿Cuánto es la alícuota del IUE por compra de bienes sin factura del proveedor que no tenga NIT y no haga la compra de forma habitual, recurrente? ¿Qué porcentaje debo retener del IUE? El 5% lo hice por compra. ¿Ya? ¿Alguien más está de acuerdo o en objeción?
Y retención en servicios, ¿cuánto es? El 12,50. No, está mal. Señor, gracias, es buena tu intención, o sea, mejor que si respondemos algo, pero y el resto no eres el único alumno. Y gracias nuevamente por tu participación, pero ya te digo, no está bien. Alguien que tenga una respuesta diferente, alguien que haya hecho su esquema conceptual con dedicación y se haya percatado algo raro del artículo 3 del Decreto Supremo 24051. Algo diferente. No han hecho su esquema conceptual entonces. A ver, señor, de la 24 al 51, en su artículo 3 dice, por las compras de bienes de proveedores que no tengan NIC, ¿sí?, que no pertenezcan a un régimen tributario especial, sin paréntesis, simplificado, integrado o agropecuario, el comprador tendrá la obligación de retener, conforme se detalla a continuación, 2 puntos. En compras de bienes se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que el ingreso es el 20%, al cual se aplicará la alícuota de retención del 25%. Pues, ¿cuánto es la alícuota del IVA de retención? 25%. ¿Sobre qué base? Y sin admitir prueba en contrario, se presume que el 20% es de fuente boliviana o ingreso imponible. Pues, ¿cuánto es la retención? El 20% del 5. El 20% del 100% sube el 5%. ¿O no? Ahora, por comodidad que nos hayan enseñado en cuenta básico, internet o costos de retener el 8%, es solo una comodidad meramente aritmética. Porque usted busquen en qué parte de la ley dice que debe haber retención del 8% o 15.5. Le pongo 100. Les he dicho. Igual que el anterior vez, le pongo 100 el segundo, tercer, parcial, primero y segundo y final de tribu 2 en sí. No hay ningún lado de la ley 843 dicha retención del 5 más el 3%. Del IWE, por lo menos. En el IT sí dice. En el IT directamente solo se retiene el 3%, no es del 20% como tal. Y es bien gracioso la retención del IT cuando han leído o no. ¿Qué dice la redacción? Del IT, fíjense, bien, o sea, tiene su ironía de redacción. ¿Saben por qué? Al igual que en el IWE, dice, se deberá, cuando el comprador compre un sujeto que no provea factura, no esté inscrito al NIT, efectuará ya que no esté inscrito al NIT, que no pertenezca a un régimen especial, como el régimen agropecuario unificado y el régimen simplificado, o régimen tributario simplificado, si quieren ser más precisos con términos técnicos. Deberá retener el 3% del total ingreso percibido. Percátense, dice el 3%.
¿Dónde está la parte graciosa? Que debería yo retener a sujetos que no tengan NIT. ¿No? O el hecho de que pertenezcan a un régimen tributario simplificado, tampoco puedo retener. A un régimen agropecuario unificado, tampoco puedo retener. ¿Qué régimen se ha olvidado anunciar la normativa? Decreto supremo. ¿No creen que se ha olvidado al sistema tributario integrado? ¿Me dejo entender? Al sistema tributario integrado se ha olvidado, como al decir, a él sí le vas a retener. Lo más gracioso que en la resolución administrativa 0541 del 42 del 99, cuando reglamenta mediante resolución administrativa, es el equivalente a resoluciones normativas de dictor. A la fecha sigue vigente, por cierto. Ni bien comienza y por poco dice, y tampoco van a retener al sistema tributario integrado. O sea, lo que se olvidó, la normativa, lo arreglaron con la reglamentación. Ahí tiene sentido, ¿no? Porque un sistema tributario integrado, al igual que un simplificado y al igual que un agropecuario unificado, esos habrían pagado en su cuotita. Ya sea mensual, bimestral, trimestral o anual, estarían pagando la fracción ideal del IVA y TRS-IVA. Y bueno, por eso tendría de alguna manera sentido no hacerle la red. ¿Está claro hasta acá? Son dos retenciones. ¿Cuáles serían hasta acá estamos viendo 5 tipos de IVA, con registros contables, profesionales liberales su oficio, sin fines de lucro exenta el IVA, retenciones por bienes, retenciones por servicios. Del IVA por bienes del 20% se presume como ingreso, del cual se aplica la alícuota del IVA del 25%. Y por servicios se presume el 50% de utilidad de fuente boliviana, al cual se aplica la alícuota del IVA del 25%. Llegando a una conclusión de un 12.5%, si quieren, como versión efectiva. O si tú calculas de 100,000 al 50%, 50,000. A eso le aplico el IVA 25%. En total me está dando 12.5%, que era lo que la norma buscaba. Porque por comodidad aritmética, matemática, todos digamos el 12.5%, no es que exista una alícuota del IVA del 12.5%. Es un cálculo aritmético de comodidad. ¿Qué otro tipo de retención corresponde? ¿Qué dice el artículo 4, inciso E del decreto supremo 24.051? ¿Qué dice el artículo 51 de la ley 843 bis?